Las abejas han estado presentes en la vida de los humanos desde los mismos inicios de la civilización, en principio como alimento, pero posteriormente con la observación de sus efectos, de sus beneficios, ha venido siendo utilizado también hace mucho tiempo con el objetivo de prevenir y tratar diferentes enfermedades. Y a lo largo de esta presentación vamos a hacer una revisión corta de la literatura dirigida a explicar la experiencia clínica que hemos tenido en nuestra clínica y el análisis de los resultados en esta serie de pacientes, personas todas que padecen diferentes enfermedades. Vamos a mostrar resultados en casos de artrosis, en personas que tienen patologías que cursan con dolor crónico, en el cáncer, en infecciones respiratorias agudas y también en casos de infección por VIH y síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Como metodología para esta presentación, entonces haremos una exposición de algunos asuntos referentes a la revisión de la bibliografía, de la literatura existente a través de varias bases de datos, entre ellas el PubMed, Vireme, Embase y Cochrane Library. Todas estas logran resumir, logran condensar al menos el 90% de las publicaciones científicas en todo el mundo. También hacemos una revisión de historias clínicas y una contrastación y un análisis estadístico principalmente descriptivo sobre los resultados que se han documentado en nuestra clínica sobre esta serie de pacientes. Comenzaremos con la artrosis, teniendo en consideración en principio que se trata de una enfermedad crónica e incurable, que tiene un alto impacto sobre la calidad de vida, sobre la capacidad funcional de las personas y por supuesto sobre la financiación. Es una enfermedad que suele producir un alto gasto de bolsillo en los pacientes y que cursa con síntomas como dolor articular, con pérdida de la capacidad funcional de la o las articulaciones afectadas, que produce a su vez un impacto sobre la calidad de vida de las personas y que tiene la tendencia degenerativa, es decir, en el tiempo evoluciona de forma negativa. La evidencia científica muestra que podemos utilizar al menos 4 productos de la colmena en su tratamiento. La pitoxina, principalmente en términos del control de la inflamación y el dolor. La jalea real, que activa las células madre presentes en el tejido cartilaginoso. El propóleo y la miel de abejas, que tienen propiedades sobre el control de la oxidación. Todos estos fenómenos, tanto el dolor como la inflamación crónica sostenida en la articulación, la muerte prematura y la pérdida de capacidad de las células madre, los fenómenos oxidativos intraarticulares y periarticulares, son mecanismos fisiopatológicos que conducen al desarrollo de la enfermedad, pero también a su evolución y empeoramiento en el tiempo. 100 pacientes recolectados, seguidos por 12 meses. Utilizamos en ellos un esquema de manejo que empleó apitoxina inyectable, aplicando 6 a 20 unidades cada mes, con una aplicación perilesional en puntos gatillo, en puntos de dolor. Extracto de propóleo al 10%, 20 gotas cada mañana. Jalea real, 300 miligramos día. Y miel de abejas, 1 cucharada cada día. Ese fue el esquema de manejo que utilizamos en estos pacientes. Y medimos los resultados en términos de la escala de calidad de vida de SF36, escala internacional validada para el seguimiento de diferentes enfermedades, dentro de ellas la artrosis. La evaluación del dolor a través de la escala análoga visual del dolor, una escala de 0 a 10 puntos, donde la evaluación del dolor de mayor intensidad de 10 y la ausencia de dolor es de 0, y la capacidad funcional del paciente en términos percibidos por ellos. Y encontramos cómo a medida que transcurre el tratamiento, tenemos una mejoría de indicadores como la calidad de vida. La mejor calidad de vida se obtuvo, por supuesto, luego de 10 a 12 meses de tratamiento, lo mismo que la capacidad funcional, que pasó del 30% al 80%. Esta es una capacidad funcional percibida por el paciente. Y la escala análoga visual del dolor pasó en principio de una calificación de 9 sobre 10 a una calificación de 1 sobre 10 en 10 a 12 meses de tratamiento. Es decir, se mejoraron
Indicadores como la calidad de vida, como la capacidad funcional y como el dolor. También incluimos pacientes con dolor crónico que tienen una mayor necesidad de atención en términos del tratamiento de su dolor, del tratamiento de la discapacidad. En términos generales, a mayor tiempo que transcurre con un dolor, mayor será la necesidad de atención y más difícil será su manejo. El manejo convencional produce más efectos negativos y es posible que esta sea la gran ventaja de la apiterapia como tratamiento para el dolor crónico. 4 productos de la colmena identificados en la literatura científica con efectos que han sido comprobados. La pitoxina en el control mismo del dolor mediante efectos directos sobre la producción de agentes inductores de dolor, como la sustancia P, sobre el flujo de neurotransmisores en el sistema nervioso central y sobre la activación de los sistemas naturales propios endógenos del cuerpo que conducen a la reducción del dolor. Dentro de ellos tenemos el sistema serotoninérgico, el sistema noradrenérgico inhibidor del dolor descendente. También tiene efectos la pitoxina sobre el sistema endocannabinoide, también implicado en la modulación del dolor en nuestro cuerpo. La jalea real, que produce efectos sobre la modulación de la memoria del dolor. Los dolores superiores a 6 meses en general tienen representación y tienen almacenamiento en diferentes zonas cerebrales que están implicadas con la formación de la memoria. El propóleo, que permite el control de la inflamación, y la miel de abejas, que permite el control de la oxidación. Todos, nuevamente, fenómenos fisiopatológicos implicados en el proceso de generación del dolor crónico. 160 pacientes, seguidos durante 12 meses con dolor crónico. Utilizamos el siguiente esquema de manejo: apitoxina inyectable entre 10 y 100 unidades de insulina cada mes, subcutáneos con aplicaciones perilesionales, extracto de propóleo al 20%, 30 gotas cada mañana, jalea real 300 miligramos cada día y miel de abejas, una cucharada cada 12 horas. Este fue el esquema de manejo que utilizamos en estos 160 pacientes. Y encontramos los siguientes resultados. En términos de intensidad del dolor, nuevamente medido mediante escala análoga visual del dolor, con una reducción progresiva, paulatina, en la medida en que se fue aplicando el tratamiento. También encontramos efectos sobre la frecuencia de los episodios de dolor por semana, pasando de 5 a 0,1 por semana. Y el uso de medicamentos del dolor, estos son tabletas por día, pasando de 4 a menos de 1 al final del tratamiento. Es evidente entonces que el uso de la apiterapia, con este esquema que exponemos, redujo de manera importante y significativa la intensidad del dolor, la frecuencia del mismo y el consumo de medicamentos para el dolor. Ese consumo de medicamentos para el dolor es importante medirlo, entre otras, porque podría sesgar nuestros resultados teniendo en cuenta que un mayor consumo de medicamentos del dolor pudiera eventualmente explicar los efectos de la terapia sobre la intensidad del dolor y su frecuencia. En el cáncer, pacientes con cáncer de seno, estadios en rangos diferentes, algunos más avanzados, otros no tanto. Y en la evidencia científica encontramos que la apitoxina, de hecho, tiene efectos directos sobre el tratamiento por sí mismo, por sus efectos directos sobre las células neoplásicas. La jalea real y el propóleo se utilizan para prevención y para tratamiento, y existe evidencia científica que muestra que el consumo regular de la miel de abejas es útil en términos de la prevención del desarrollo de diferentes tipos de cáncer, dentro de estos el seno. Esquema de manejo: tenemos 10 pacientes, en ellos utilizamos apitoxina inyectable, entre 10 y 100 unidades de insulina cada mes, con aplicación perilesional, es decir, cercano al sitio de ubicación del tumor. No se hizo aplicación intratumoral, sino subcutánea. Extracto de propóleo al 20%, 30 gotas cada mañana. Jalea real cada día, 300 miligramos. Y miel de abejas, una cucharada cada 12 horas. Hasta el momento del seguimiento, supervivencia al 100%. 10% de los pacientes mostraron una evolución a un mayor estadio, es decir, empeoró la condición de base que tenían. Es importante mencionar que estas pacientes tratadas por cáncer de seno estaban igualmente en tratamiento de quimio y radioterapia en su mayoría. Y documentamos una reducción de eventos adversos al tratamiento de un 70%. Uno de los mayores beneficios que tiene el uso de la apiterapia en personas con cáncer
independientemente del tipo, es que sí mitiga los efectos negativos los efectos secundarios que suele producir los tratamientos convencionales, como la mucositis, toxicidades hepáticas, toxicidades renales, fatiga, malestar general de alta intensidad. Documentamos en los pacientes entonces una reducción importante en términos de estos efectos secundarios previamente percibidos. Infecciones respiratorias agudas, pacientes con COVID, 20 pacientes, pacientes con gripe, 20 pacientes. Analizamos el tiempo de recuperación, la intensidad de los síntomas y la calidad de vida percibida. Y la literatura científica nos indica que la pitoxina tiene un efecto antiviral. La jalea real, por sus efectos inmunomoduladores, suele evitar complicaciones. El propóleo fortalece el sistema inmunológico de tal manera que tenga un efecto regulado sobre la infección y de hecho bastante útil. Y la miel de abejas tiene control sobre el proceso de estrés oxidativo que se desencadena como consecuencia de estas infecciones respiratorias virales agudas. Resultados en estos pacientes. Semanas de seguimiento. Importante tener en cuenta este tipo de infecciones respiratorias agudas, especialmente el COVID, pueden conducir a síntomas persistentes en el tiempo, como complicaciones de las mismas. Por ese motivo, el seguimiento a tantas semanas. Intensidad de los síntomas se redujo de manera importante y significativa. Frecuencia de los síntomas por día fue de hecho bastante inferior y la calidad de vida mejoró de manera significativa. Es por eso que la apiterapia en la actualidad se utiliza, por ejemplo, como tratamiento del síndrome de COVID largo o extenso, que suele producir manifestaciones de diferente tipo, no solamente respiratorias, sino también en términos de dolor, especialmente muscular, de fatiga y síntomas neurológicos como la falta de concentración. Y en el VIH-Sida, que se considera por ahora una enfermedad crónica e incurable en la mayoría de los casos, pero se puede sobrevivir con ella. Produce un alto impacto en calidad de vida, en financiación, bien sea asumida la financiación por el Estado, y que muchas veces requiere un manejo complementario por los síntomas que suelen producir los medicamentos antirretrovirales que se emplean como parte de su tratamiento. Vamos a presentar los resultados en 20 casos. La revisión de la literatura, de la evidencia científica, muestra que la pitoxina tiene un efecto antiviral directo. Destruye, de hecho, células infectadas y destruye directamente el virus. La jalea real promueve el funcionamiento del sistema inmunológico. El propóleo es antiviral directo y promueve el funcionamiento del sistema inmunológico y la miel de abejas promueve el funcionamiento del sistema inmunológico. Es decir, tenemos algunos productos de la colmena que tienen efecto antiviral directo y otros que están dirigidos a promover, a optimizar el funcionamiento natural del sistema inmune. Utilizamos con ellos un esquema de manejo que incluyó apitoxina por vía oral, 20 gotas por día, apitoxina intravenosa, 100 unidades por sesión, apitoxina subcutánea, generalmente en puntos paravertebrales, 100 unidades por sesión. Jalea real, 300 miligramos cada día, extracto de propóleo al 10 al 20%, 30 gotas cada día y la miel de abejas una cucharada cada día. Y vemos cómo con el paso de las semanas tenemos una disminución de la carga viral. Todos estos pacientes en su mayoría estaban recibiendo tratamiento antirretroviral, pero aproximadamente el 50% de ellos no recibían tratamiento antirretroviral. Y sin embargo, en 16 semanas se logró llevar indetectable. Y teniendo en cuenta que el descenso de la carga viral suele mejorar el otro indicador que se utiliza como seguimiento del VIH, infección por VIH, el conteo de los linfocitos CD4, fueron incrementándose de manera progresiva en la medida en que la carga viral reducía, llegando hasta 900, que hace parte del rango normal de número de linfocitos CD4 que debe tener una persona. Muchas gracias por su atención y tener en cuenta que la apiterapia es una opción válida, una opción útil en el tratamiento de este tipo de enfermedades.